La Mass Communication Research es una escuela de comunicación que surge en los años 1920 y va hasta aproximadamente los años 1960. Son investigaciones, las de esta corriente, hechas por demanda, es decir, hay un grupo interesado en que se hagan estas investigaciones. En este caso van a ser empresarios de radio y televisión, pero sobre todo el poder político. Y esto es muy importante porque estas investigaciones se hacen porque hay un poder económico que le interesa saber qué resultados dan estas investigaciones. En este caso, el poder político y los empresarios quieren saber acerca de las campañas y los audiovisuales, sobre los estudios de opinión pública y el comportamiento social y moral. Y también, en la época en que se ubica, querían que armar estrategias para que la gente apoye a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hay que ubicar esto en un escenario un poco más amplio, y es que Estados Unidos, antes de las dos guerras mundiales, venía con una intención de crecer como potencia mundial. No nos olvidemos que veníamos de la colonización europea, luego de la independencia de la mayoría de los países de América, y es ahí donde Estados Unidos quiere imponerse como nueva potencia y sacarle el lugar que tenía Europa de dominio sobre Latinoamérica. Entonces, acá este es un hecho puntual que marqué: entre 1889 y 1890 se da la primera conferencia internacional americana, en donde Estados Unidos expresa esta intención de querer entablar lazos de comercio con América Latina, para que corte justamente con Europa. Esto es como un dato inicial. Después ahí abajo figura que estaba presente José Martí, pero este dato no es relevante porque tiene que ver con los estudios culturales latinoamericanos. Así que seguimos. ¿En qué contexto se enmarca? En la crisis mundial de los años 30, las cuatro presidencias del presidente Roosevelt, y esto es importante porque la Mass Communication va a trabajar para Roosevelt, justamente para su reelección. Se instaura también, esta escuela se ve atravesada por la Segunda Guerra Mundial y la intervención de Estados Unidos en la contienda. También otro hecho importante es la hegemonía del dólar, es decir, a partir de esos años eh, se deja la libra esterlina como moneda mundial, y se empieza a utilizar el dólar como moneda mundial. Esto va a ubicar, a posicionar a Estados Unidos en el mundo como potencia. Bueno, entonces, en ese contexto es cuando Estados Unidos empieza a ocupar la radio, el diario y la televisión, también el cine, para vender la idea del sueño americano. No nos olvidemos que en 1929 se da una gran depresión, es decir, se da la caída de la bolsa y empieza una crisis mundial, y es ahí cuando los medios de comunicación estadounidenses empiezan a querer vender esa idea de sueño americano, de que si trabajas puedes conseguir tu casa, de ser feliz en una nación llena de oportunidades laborales, donde se puede salir adelante. Es decir, los medios van a tener esa intención en esa época, de que la gente no pierda la esperanza. Les dejo esta recomendación que está ahí en la imagen. Es una película de Chaplin, se llama Tiempos Modernos, donde él critica justamente a esta idea del sueño americano, que no es tan así, sino que él pone en evidencia a el sistema capitalista, que lejos de concretar el sueño americano, lo único que hace es acrecentar la desigualdad, la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades, etcétera. También otro acontecimiento importante dentro del contexto de esta escuela es el New Deal, es decir, Roosevelt implementa políticas estatales para salir de la Gran Depresión, para generar un modelo económico que dé trabajo a su población, que estaba totalmente empobrecida y sin esperanzas. Y ahí es donde se empiezan a formar estas
construcciones grandilocuentes en Estados Unidos, pero es justamente para generar trabajo. Y bueno, esta foto, por ejemplo, es muy icónica. También se da la política del buen vecino, donde Roosevelt empieza a necesitar del apoyo de Latinoamérica, y es una forma de dar protección a Latinoamérica con esta doctrina, eh, y que América Latina le apoya a él, justamente para alejarse de los lazos con Europa. Y un dato sumamente importante, y tiene que ver con las técnicas que utilizaba esta escuela, es que estas investigaciones, estos investigadores de la Mass Communication, van a utilizar las encuestas y los sondeos para persuadir a las masas. Es decir, querían saber qué opinión tenía la población sobre el gobierno de Roosevelt a través de las encuestas y los sondeos de opinión. Entonces, con esas encuestas van a saber lo que la población quiere o piensa, y van a direccionar el mensaje del gobierno para escuchar a la gente. Y como consecuencia da que se logra la reelección. Es decir, este método es usado exitosamente por la escuela porque se logra la reelección de Roosevelt en 1936. Otro hecho muy importante de esa época es que en 1938 sucedió la Guerra de los Mundos, que fue una obra radial que se transmitió por Orson Welles, que hizo una ciencia ficción, una historia de ciencia ficción en la cual hablaba de una invasión en el planeta Tierra, y que logró a cientos de personas suicidándose, o sea, causó un pánico social. Y este dato es importante porque la escuela, la Mass Communication, va a decir que en este tipo de comunicación hay un estímulo y respuesta. Es decir, ese estímulo exterior, que fue la obra de Wells, logró una respuesta social. Es decir, muchos seres humanos llegaron a la misma respuesta. Este dato va a ser estudiado también por la Mass Communication. Bueno, vamos a los referentes y los aportes. Es importante comprender que van a tomar la sociología y filosofía de Durkheim, aportes del funcionalismo, aportes de la psicología conductista y de la sociología de Parsons, que es positivista. Atala va a decir que el funcionalismo juega tres roles, es decir, que a esta escuela les sirve investigar desde la perspectiva funcionalista porque es la que juega a favor del capitalismo. Y ahí, si quieren detener la imagen, yo voy a seguir. eh, Habla de tres aspectos por los que esta escuela le interesa utilizar el funcionalismo en sus investigaciones. Ahora, en los referentes podemos encontrar a uno de los principales, que es Harold Laswell, un politólogo, que él en 1927 va a publicar un libro sobre las modernas formas de propaganda en la Guerra Mundial. Ahí, en ese libro, vamos a ver cómo se usaba la propaganda política para convencer a los soldados de ir a la Primera Guerra Mundial y a las masas de las políticas estatales. En este libro eh, se van a hacer los siguientes aportes: el impacto de la propaganda como medio para suscitar la adhesión de masas, la visión instrumental de la propaganda, que puede ser utilizado con fines buenos o malos. También se consideraba la audiencia como un blanco amorfo que obedece ciegamente al esquema estímulo-respuesta. Se miden los efectos e impactos sobre los individuos atomizados, la omnipotencia de los medios de comunicación y de la propaganda. También esta escuela va a formular la primera hipótesis científica, la primera teoría científica, que es la teoría de la aguja hipodérmica. Hay que comprender esta teoría dentro del contexto en el que fue hecho. Es decir, actualmente hay un montón de otras refutaciones que contradicen esta teoría, pero bueno, en esa época fue la primera. No quiere decir que se siga pensando así. ¿Qué se logra con esta investigación? Se logra creer
se llega a la conclusión de que las audiencias son inyectadas con un mensaje propagandístico que obedece a un estímulo-respuesta. Los efectos de los medios son totales, es decir, pensaban que los medios de comunicación inyectaban en el cerebro de las personas eh, su mensaje propagandístico y que esto lograba manipular a las personas. Producían hombres masa. La propaganda es la forma de adherir a las masas que es más económica que la violencia o la corrupción, van a decir ellos. Otras líneas de investigación, las teorías situacionales o de efectos mínimos, donde se analiza la audiencia selectiva tomando cuestiones psicológicas a través de las campañas, los estudios sobre los efectos cognitivos como la manipulación y la agenda setting, que actualmente está en vigencia esta investigación, donde no se plantea la manipulación del público, pero sí la imposición sobre los temas de interés del medio. Bueno, para Laswell, los medios de comunicación tienen tres funciones principales. En primer lugar, la vigilancia del entorno, que revela todo lo que podría amenazar a afectar al sistema de valores de una comunidad. También la puesta en relación de los componentes de una sociedad para producir una respuesta al entorno y la transformación de la herencia social. Más adelante, Lasserfeld y Merton van a decir que también los medios tienen la función de entretener. En el libro Estructura y función de la comunicación en la sociedad de 1948, van a llegar a la conclusión, desde la sociología funcionalista, que hay distintas investigaciones. Por ejemplo, el análisis de control, de contenido, de audiencias, de medios y de resultados, que van a surgir de las preguntas que ellos se hacen sobre a quién va dirigido el mensaje, con qué efecto, quién dice qué y por cuál canal. También tenemos a Joseph Clapper, que en su obra de 1949 investigó los alcances del impacto de las comunicaciones de masas en aspectos parciales de la vida de la gente. Otro referente muy importante es Paul Lasserfeld, este sociólogo austríaco. Va a decir que los medios tienen tres funciones: la función otorgadora de estatus, la función moralizadora y la disfunción narcotizante, que es la ilusión que tiene la persona que mira la televisión, que participa, que sabe de los temas de la sociedad. Una de las teorías que va a implementar él es la teoría de los dos pasos, es decir, que los medios eh, tienen un contacto directo con los líderes de opinión y que los líderes de opinión van a tener en su contacto, en su interacción cara a cara, una influencia con las demás personas. Es así como se da la comunicación. Y como pueden ver, ahí hay una idea unidireccional, es decir, eh, los medios con los líderes de opinión y ellos con los individuos a través del contacto social. Otro, referente importante es Robert Merton, que junto a Lasserfeld va a tratar de medir las posibilidades de consumo y preferencias del consumidor. Sus aportes en esta época que estamos estudiando no van a tener tanta repercusión como sí van a tener en los años 80 con la teoría de los usos y gratificaciones. Esta teoría es muy utilizada en la publicidad actualmente y van a ver que no es lo que los medios hacen a la audiencia, sino lo que la audiencia hace con los medios. Otro autor importante es Carl Hovland, un psicólogo, y su teoría afirma que los niveles de credibilidad en la persuasión de las personas tienen mucho que ver con la fuente. Es decir, la persuasión tiene dos tipos de credibilidad. Por un lado, la pericia, que es cuando las personas dan la impresión de conocer un tema, y el carácter, es decir, cuando uno percibe la sinceridad en la persona que nos da esa información. Y estas dos características van a hacer que tengan influencia sobre nosotros, sobre los que escuchamos esa información. Otro aporte es el de Kurt Lewin. Este psicólogo va a hablar sobre los filtros. Es decir, las personas seleccionan lo que es información de lo que no es. No es que van a tomar todo lo que
le diga a este referente, sino que van a poner en cuestionamiento y van a tomar algunas cosas, sobre todo lo que son la información que es creada por los poderes políticos y los medios de comunicación. Bueno, el modelo de comunicación que subyace es el modelo lineal, es decir, emisor, receptor, mensaje. Y su objeto de estudio va a ser qué piensa la gente sobre el sistema político, cómo predecir lo que ocurrirá a raíz de las luchas por la hegemonía en este sistema político, qué efectos producen las comunicaciones de masas, qué predicciones se pueden realizar en torno al consumo, cuál es la efectividad de un producto más mediático. Y los instrumentos que van a utilizar son los sondeos de opinión pública, las encuestas, los estudios sistemáticos del contenido de la comunicación. Van a elaborar indicadores para poner de manifiesto tendencias y construir políticas. Van a analizar los efectos y los contenidos. Y las técnicas que van a utilizar son cualitativas porque aspiran a la descripción objetiva, sistemática del contenido. En síntesis, ¿qué es lo importante? La Mass Communication Research estudia los efectos para poder influenciar a las masas atomizadas. Es la que sienta las bases del campo científico de los estudios de comunicación y en la actualidad se puede ver la influencia en el marketing, en los estudios de agenda setting, estudios de los algoritmos, mercadotecnia, impacto, efectos de la publicidad y función de los medios digitales. Bueno, espero que hayan entendido y cualquier cosita me dejan un mensaje en los comentarios y no se olviden que próximamente voy a subir un video sobre la escuela de Frankfurt o teoría crítica.